Soy Mackenzie, tengo 22 años, y he aprendido que la traición familiar puede ser tu mayor maestra. Desde pequeña, mis padres me prometieron un fondo universitario para que pudiera asistir a la universidad de mis sueños. Cuando me aceptaron en Yale, estaba eufórica. Pero entonces llegaron esas devastadoras palabras. Lo hemos perdido todo, cariño. Sin embargo, había algo en su historia que no cuadraba. 2 meses después, los escuché felicitar a mi hermano Nathan por su startup, completamente financiada, usando el dinero de mi fondo universitario. Lo que no sabían es que yo ya había puesto en marcha mi propio plan de contraataque. Antes de contar cómo mi mundo se derrumbó y cómo logré darle la vuelta a esta traición, cuéntame desde dónde me estás viendo. Déjame un comentario, dale like al vídeo y suscríbete si quieres saber cómo transformé esta pesadilla en la historia de mi mayor éxito. Crecí en los suburbios de Boston y siempre fui la responsable de la familia. Desde el jardín de infancia, cuando organizaba mis crayones por colores, hasta la secundaria, cuando estudiaba hasta las 2 de la madrugada para los exámenes, siempre tuve una única meta, la excelencia académica. Mis padres parecían valorar mucho esa parte de mí. Mi padre, Robert, era gerente regional de ventas en una farmacéutica y adoraba contarles a sus colegas sobre su hija genio. Mi madre, Diana, trabajaba a tiempo parcial como contadora y pasaba horas ayudándome con las tareas de matemáticas, sonriendo orgullosa cada vez que comprendía rápido los conceptos. Nos vas a hacer sentir muy orgullosos, Mackenzie, me decían. Vas a cambiar el mundo. Yo les creía. Creía en todo lo que me decían, especialmente cuando, a los 7 años, abrieron un fondo universitario para mí. Estamos ahorrando cada mes, me explicaba mamá, mostrándome la carpeta especial donde guardaba los extractos. Cuando llegue el momento de ir a la universidad, podrás elegir la que quieras. Harvard, Yale, Princeton. El cielo es el límite. Esa promesa marcó toda mi infancia y adolescencia. Mientras otros niños jugaban videojuegos o iban al centro comercial, yo construía mi currículum. Capitana del equipo de debate, ganadora de ferias de ciencias, voluntaria en el hospital local. Todo mientras mantenía un GPA perfecto de 4.0. El fondo universitario no era solo dinero. Era la prueba física de que mis padres creían en mí, de que todo mi esfuerzo tendría su recompensa. Luego estaba mi hermano Nathan, 3 años menor que yo, y completamente opuesto. Donde yo era disciplinada, él era espontáneo. Donde yo era cautelosa, él era impulsivo. Donde yo planificaba, él improvisaba. Y mis padres lo adoraban por eso. Nathan tiene tanta vitalidad, suspiraba mamá después de que llegara a casa con otro boletín mediocre. No todos están hechos para los estudios. Él es una persona de trato, hará contactos y llegará lejos. No lo resentía por ser diferente, pero si notaba el patrón, mis padres lo rescataban de cada problema, mientras que a mí me exigían la perfección absoluta. Cuando Nathan destrozó su primer coche 6 meses después de sacar el carnet, mis padres le compraron uno mejor la semana siguiente. Ha aprendido la lección, decía papá. Mientras tanto, yo había ahorrado durante 3 años para comprarme un Honda Civic usado. Cuando Nathan suspendió inglés en su último año y estuvo a punto de no graduarse, mamá pasó 2 semanas negociando con la profesora y el director. El sistema educativo no reconoce los diferentes estilos de aprendizaje, justificaba. Cuando saqué mi primera A en química avanzada, la única pregunta fue: ¿no estudiaste lo suficiente? Aún así, nunca dudé de que me querían. Simplemente pensé que tenían expectativas diferentes para cada uno, según nuestras personalidades y fortalezas. Nunca se perdían mis competiciones de debate ni mis ceremonias de premios. Colgaban cada diploma y medalla en la pared del salón. Y, lo más importante, seguían aportando al fondo universitario, la manifestación física de su fe en mi futuro. En mi último año de secundaria, tenía la vista puesta en Yale. Su programa de bioquímica era de los mejores del país, y ya había contactado con un profesor cuya investigación en catálisis enzimática encajaba perfectamente con mis intereses. Solicité la admisión anticipada, pasé semanas perfeccionando mis ensayos y me preparé meticulosamente para la entrevista con exalumnos.
El día que llegó la carta de aceptación, grité tan fuerte que el vecino llamó para ver si todo estaba bien. Mis padres me llevaron a cenar al restaurante más elegante de la ciudad. Mamá se emocionó y, alzando su copa, brindó. Por Mackenzie. Yale no sabrá lo que les espera. Esa noche, papá me sentó a hablar de las finanzas. Según él, mi fondo universitario había alcanzado poco más de $150.000. No es suficiente para cubrir los 4 años en Yale por completo, pero sí para hacerlo viable con becas y quizá un trabajo a tiempo parcial. Siempre supimos que apuntarías alto, me dijo, dándome una palmada en el hombro. Por eso empezamos a ahorrar tan pronto. Pasé los meses siguientes en un estado de emoción pura. Me uní a grupos de Facebook de Yale, seleccioné mis preferencias de dormitorio, me escribí con mi futura compañera de habitación y empecé a investigar organizaciones estudiantiles. Me interesaba especialmente el programa de investigación de grado, que me permitiría trabajar junto a estudiantes de posgrado y profesores. El verano después de graduarme fue un torbellino de preparativos. Mamá me ayudó a comprar todo para el dormitorio: sábanas extralargas, lámpara de escritorio, una pequeña nevera. Papá me aconsejó que portátil sería el mejor para mis necesidades durante los próximos 4 años. Incluso Nathan parecía feliz por mí, aunque él había decidido tomarse un año sabático para encontrarse a sí mismo antes de quizá apuntarse a un college comunitario. Mirando atrás, debería haber notado los pequeños cambios en el comportamiento de mis padres durante esos meses. Como mamá cambiaba de tema cuando hablaba de mis clases, las conversaciones en susurros que cesaban cuando entraba en la habitación, la frecuencia con la que Nathan y papá mantenían reuniones de negocios a puerta cerrada. Pero yo estaba demasiado absorta en mis sueños y planes. Demasiado confiada. Demasiado ingenua para imaginar que las personas que habían impulsado mis ambiciones durante tanto tiempo pudieran estar tramando sabotearlas justo cuando estaban a punto de hacerse realidad. Faltaban 2 semanas para mi mudanza cuando todo se vino abajo. Reunión familiar en la sala, gritó papá desde abajo. Yo estaba en mi habitación organizando los libros de texto. Ya los había comprado y empezado a leer para adelantarme al primer semestre. Su tono sonaba inusualmente grave, pero pensé que sería otra charla sobre la logística del viaje a New Haven. Cuando bajé, mamá estaba sentada rígidamente en el borde del sofá, con las manos entrelazadas fuertemente sobre el regazo. Papá estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Nathan, mientras tanto, estaba desplomado en el sillón, revisando su teléfono con expresión aburrida. Deja el teléfono, Nathan, ordenó papá. Esto es serio. Nathan puso los ojos en blanco, pero obedeció. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo un nudo de ansiedad formarse en mi pecho. ¿Está todo bien? Mamá y papá se miraron, intercambiando una mirada que no supe interpretar. Papá carraspeó antes de hablar. Mackenzie, cariño, no hay una forma fácil de decir esto. Ha ocurrido un problema con tu fondo universitario. Sentí que la habitación giraba levemente. ¿Qué clase de problema?, pregunté. Lo hemos perdido, soltó mamá de repente, con la voz quebrada. Lo hemos perdido todo, cariño. Por un instante, mi mente quedó en blanco. ¿Perdido? ¿Cómo que perdido? ¿El banco cometió un error? Papá negó lentamente con la cabeza. No, no fue un error. Hace unos 8 meses, se me presentó una oportunidad de inversión. Parecía algo seguro, o al menos eso creí. Era una forma de aumentar significativamente tu fondo antes de que empezaras en Yale. Le dije que era arriesgado, intervino mamá, lanzándole una mirada acusadora, pero él estaba convencido. Se trataba de un desarrollo inmobiliario, continuó papá. Un edificio comercial en el centro. Las proyecciones eran excelentes. Retornos de 2 dígitos en pocos meses. El desarrollador tenía un historial de éxitos. Me costaba procesar lo que escuchaba. ¿Y qué pasó? El desarrollador tomó el dinero y desapareció, dijo papá, levantando las manos en señal de impotencia. No solo el nuestro, también el de decenas de otras personas. Las autoridades están investigando, pero el dinero ya no está. Mackenzie,
Tu fondo universitario está vacío. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Todo? ¿Los $150.000? Mamá asintió, secándose los ojos con un pañuelo. Lo sentimos mucho, cariño. Solo intentábamos mejorar las cosas para ti. Miré a Nathan, que de repente parecía muy concentrado en observarse las uñas. Su falta de sorpresa fue mi primera señal de alarma. Si esto era una noticia para todos, ¿por qué él no reaccionaba? ¿Cuándo supieron que el dinero ya no estaba? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Hace unas 3 semanas, respondió papá. Hemos estado muy angustiados, pensando cómo decírtelo, cómo solucionarlo. ¿3 semanas? Repetí. ¿Y me lo dicen ahora? 2 semanas antes de mudarme a New Haven. Seguíamos esperando un milagro, susurró mamá con debilidad. Que las autoridades recuperaran el dinero o que la universidad ofreciera más ayuda financiera. Mi mente comenzó a girar, activando mi instinto de resolver problemas. Está bien, entonces tendremos que buscar préstamos adicionales. Puedo aumentar mis horas de trabajo en el campus, quizás buscar un empleo fuera durante el 2.º año. Mackenzie, me interrumpió papá. Yale no va a ser posible. No ahora. Lo miré sin poder creerlo. ¿De qué estás hablando? Claro que va a ser posible. Lo resolveré. Cariño, intervino mamá con voz suave, incluso con préstamos, el costo es prohibitivo. Son casi $80.000 al año. Tengo becas, insistí. Y puedo solicitar más. Hay préstamos privados. Que te dejarán endeudada por cientos de miles de dólares, interrumpió papá. Sé razonable, Mackenzie. Hay otras opciones. La Universidad Estatal de Massachusetts tiene un buen programa de ciencias. O podrías hacer 2 años en un community college y luego transferirte. Ahorrar dinero viviendo en casa. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todos esos años de promesas, después de todo mi esfuerzo, ahora pretendían que renunciara a Yale, a 2 semanas de mudarme. Esto no puede estar pasando, susurré, más para mí misma que para ellos. Finalmente, Nathan intervino. Es solo una universidad, Mac, no es el fin del mundo. Le lancé una mirada que podría haber congelado el fuego. Fácil para ti decirlo. Tú ni siquiera quieres ir a la universidad. Eso no es justo, saltó mamá. Tu hermano tiene otras aspiraciones. Aparentemente, sus aspiraciones siempre reciben financiamiento, sin importar que, solté, notando el nuevo set de videojuegos en la esquina de la sala, que claramente no estaba allí la semana pasada. El rostro de papá se endureció. Ya basta, Mackenzie. Todos estamos alterados, pero no es necesario ese tono. Estamos tratando de ser prácticos. Respiré hondo, obligándome a calmarme. Discutir no resolvería nada. Necesitaba pensar. Necesito algo de tiempo, dije finalmente. Necesito analizar esto. Por supuesto, asintió mamá, aliviada por mi respuesta más controlada. Tómate el tiempo que necesites. Solo sé realista, ¿de acuerdo? Esa noche no pude dormir. Pasé horas investigando cada opción financiera posible. Escribí al Departamento de Ayuda Económica de Yale, explicando mi situación y solicitando una reunión de emergencia. Apliqué a todas las becas de última hora que pude encontrar. Hice presupuestos basados en diferentes cantidades de préstamos y horas de trabajo. Al amanecer, ya tenía un plan. No era perfecto, pero era algo. Seguiría asistiendo a Yale, aunque la experiencia sería muy diferente a la que había soñado. Préstamos al máximo de horas en el programa de trabajo-estudio, un empleo a medio tiempo los fines de semana, nada de viajes en las vacaciones de primavera, nada de restaurantes, nada de ropa nueva. Básicamente, 4 años de extrema austeridad. La oficial de ayuda financiera fue comprensiva, pero sus recursos eran limitados con tan poca antelación. Aumentaron ligeramente mi beca y me ayudaron a tramitar los préstamos federales, pero no fue suficiente para cubrir el déficit. La reacción de mis padres ante mi determinación fue extraña.
En lugar de sentirse orgullosos por mi iniciativa o intentar ayudar de alguna otra forma, parecían casi molestos, decepcionados de que no hubiera aceptado simplemente su sugerencia de abandonar Yale. «Estás siendo terca», dijo papá cuando le mostré mi plan financiero revisado. Este tipo de decisiones impulsivas es lo que lleva a los jóvenes a endeudarse de por vida. Viniendo del hombre que supuestamente había perdido todo mi fondo universitario en una inversión impulsiva, la ironía era casi cómica. 2 semanas después, mamá y papá me llevaron a Yale con mucho menos entusiasmo del que había imaginado para un momento tan importante. Mi habitación, que me imaginaba decorando junto a ellos entre lágrimas y sonrisas de orgullo, fue organizada en un silencio tenso. Se marcharon antes que la mayoría de los padres, alegando que el viaje de regreso a Boston era largo, dejándome sola con mis libros de segunda mano y el plan de comidas más económico que ofrecía la universidad. Ese primer semestre fue agotador. Mientras mis compañeros se unían a clubes y asistían a eventos sociales, yo trabajaba en el comedor, en la biblioteca y como tutora para poder sobrevivir. Me saltaba comidas para ahorrar dinero y caminaba a todos lados para evitar gastos de transporte. Mi compañera de cuarto, Sophie, hija de un gestor de fondos de inversión, observaba mi vida frugal con una mezcla de curiosidad y lástima. «¿Sabes?», me dijo Sophie una noche, mientras yo calculaba si podría permitirme lavar la ropa esa semana, «mi papá siempre dice, no puedes salir de un agujero financiero trabajando en empleos de salario mínimo. Tienes que pensar en grande». En ese momento, estaba demasiado agotada para valorar su consejo. Pero esas palabras volverían a mí más adelante, cuando más las necesitara. A pesar del estrés financiero, me iba excelentemente en lo académico. Mis profesores notaban mi ética de trabajo y mi inteligencia. Mis trabajos recibían las mejores calificaciones. En la clase de bioquímica, la profesora Wilson incluso comentó sobre mi forma innovadora de resolver problemas. «Tienes una mente única, Mackenzie», me dijo un día después de clase. «No solo memorizas el material. Te involucras, lo cuestionas, lo mejoras». Sus palabras fueron un bálsamo para mi autoestima tan golpeada. Al menos, aquí, en este santuario académico, mi valor era reconocido. Ojalá mi familia pudiera verme de la misma manera. Cuando se acercaban las vacaciones de Navidad, en vez de sentir ilusión, lo enfrentaba con temor. Había estado tan ocupada trabajando y estudiando que no había procesado del todo la traición de mis padres. Pero ahora, volviendo a casa por 3 semanas, tendría que enfrentarme de nuevo a ellos. Lo que no sabía era que lo peor aún estaba por descubrirse. Cuando papá me recogió en la estación de tren, lo primero que noté fue su nuevo reloj. Nada ostentoso, pero claramente un salto de calidad respecto al viejo Timex que había llevado durante la última década. Lo segundo fue el SUV nuevo en el que me estaba sentando, reemplazando al sedán de 5 años con el que me habían dejado en Yale. «Bonito coche», comenté, intentando mantener un tono neutral. «¿Cuándo lo compraste?» «Hace como un mes», respondió con total naturalidad. El viejo ya me estaba dando problemas. A veces hay que invertir en fiabilidad, ¿sabes? Invertir. Una elección de palabras interesante, viniendo de alguien que supuestamente había perdido todo mi fondo universitario en una mala inversión. Al llegar a casa, la supuesta crisis financiera brillaba por su ausencia. Muebles nuevos en la sala, un televisor más grande del que recordaba, el nuevo corte y mechas de mamá. Pequeños cambios que, por separado, podrían no significar nada, pero juntos dibujaban el cuadro de una familia que claramente no estaba en apuros económicos. Luego estaba la habitación de Nathan. Donde antes había un escritorio sencillo y un portátil básico, ahora había una oficina completa, 2 monitores, silla ergonómica, el último MacBook Pro, y una pizarra llena de lo que parecían ser planes de negocio y diagramas de flujo. «Nathan se está poniendo muy serio con su futuro», me explicó mamá cuando me vio mirando. «Está desarrollando una startup tecnológica. Tiene mucho potencial». «¿En serio?», respondí. Es mucho equipo para alguien que hace unos meses todavía se estaba encontrando a sí mismo. Mamá soltó una risa nerviosa. «Bueno, ya sabes cómo es tu hermano. Cuando se entusiasma con algo, se entrega por completo.
Se entrega por completo, sí. ¿Con qué dinero?, me pregunté. Pero no dije nada. Aún no. Necesitaba más información. Esa noche, acostada en mi vieja habitación de la infancia, escuchaba los murmullos de la conversación familiar que venía de abajo. Alrededor de medianoche, cuando estaba segura de que pensaban que dormía, me deslicé hasta lo alto de las escaleras. Parece que le va bien, decía papá. Quizá un poco más delgada, pero debe ser la comida del comedor. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó mamá, con un tono tenso. ¿Por qué habría de hacerlo? Hasta donde ella sabe, nosotros también somos víctimas. Además, está demasiado ocupada con su preciada Yale como para fijarse en lo que pasa aquí. Se oyó el tintineo de hielo en un vaso. Luego habló Nathan. ¿Cuándo le vamos a contar lo de Digital Apex? Tarde o temprano se va a enterar. Digital Apex. Nunca había oído ese nombre antes. Le diremos cuando haya algo que contar, respondió papá. Cuando el negocio sea rentable, entenderá por qué tomamos esta decisión. Es lo bastante inteligente para reconocer una buena inversión cuando la vea. Mamá asintió. Exacto. ¿De qué sirve hoy en día una educación de la Ivy League? Nathan está construyendo algo real, algo tangible. En 5 años podría ser el próximo Mark Zuckerberg. Y entonces podremos pagar las deudas estudiantiles de Mackenzie 10 veces, añadió Nathan, satisfecho consigo mismo. Nos lo agradecerá después. Apreté la barandilla con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. No habían perdido mi fondo universitario en una mala inversión. Lo habían usado deliberadamente para financiar el negocio de Nathan. Me habían mentido en la cara, viéndome pelear por préstamos y becas, sabiendo perfectamente el peso de las deudas que asumía, mientras ellos seguían creyendo que habían tomado la decisión correcta al priorizar la idea de negocio de Nathan sobre mi educación. Aún creo que deberíamos haberle dicho la verdad, dijo Nathan, sorprendiéndome un poco. Se va a enfadar mucho cuando lo descubra. ¿Y qué va a hacer?, bufó papá. ¿Demandarnos? El dinero estaba legalmente a nuestro nombre. Además, siempre ha sido la sensata. Cuando Digital Apex despegue, verá que fue lo correcto. Hoy en día, la educación está sobrevalorada. Mira cuántos desertores universitarios se han hecho multimillonarios. Robert tiene razón, añadió mamá. Nathan, tú tienes un verdadero talento para los negocios. Mackenzie tiene inteligencia académica, otro tipo de capacidad. Nosotros solo estamos invirtiendo donde hay mayor retorno. Había escuchado suficiente. Me escabullí de vuelta a mi habitación, el corazón palpitando de rabia y traición. Las piezas comenzaban a encajar, los nuevos objetos, la ausencia de remordimiento, la manera en que despreciaban mis logros como simples libros y notas. En ese instante, tomé una decisión. No los confrontaría. No todavía. La información era poder, y yo necesitaba más de ambos. A la mañana siguiente, abordé a Nathan con tono casual mientras desayunábamos. Vaya, tienes un buen equipo ahí arriba. ¿En qué estás trabajando? Vaciló un segundo, mirando hacia la cocina donde nuestros padres preparaban el desayuno. Solo algo de desarrollo de aplicaciones. Nada sólido todavía. Suena interesante, dije, fingiendo genuino interés. ¿De qué va la aplicación? La cara de Nathan se iluminó. Como la mayoría de personas que creen tener una idea brillante, no pudo resistir la tentación de hablar de ello. Se llama Digital Apex. Es una plataforma revolucionaria de redes sociales para conectar emprendedores e inversores. Algo así como la combinación de LinkedIn con Shark Tank, ¿sabes? Los usuarios pueden subir vídeos presentando sus ideas directamente a inversores, que a su vez pueden buscar propuestas por industria, necesidades de financiación, todo eso. Suena interesante, asentí. ¿Y qué tan avanzado está el proyecto? Ya tenemos la arquitectura básica de la plataforma diseñada. Estoy trabajando con un desarrollador en India para construir el MVP, me explicó Nathan. Debería estar listo para la fase beta en unos meses. ¿Estamos trabajando?,
Pregunté con inocencia. Él y yo, aclaró. Lo conocí durante mis viajes en el año sabático. Él es el técnico. Yo soy el de la visión. Nathan se enderezó, orgulloso. Vamos a revolucionar la forma en que se financian las startups. Durante los días siguientes, llevé a cabo mi propia investigación de forma discreta. Cuando no había nadie en casa, revisaba cualquier documento relacionado con Digital Apex. En la oficina de papá encontré una carpeta etiquetada como Da Investment, que contenía extractos bancarios mostrando múltiples transferencias desde una cuenta que reconocí al instante, la de mi fondo universitario. Todo ese dinero había sido transferido a una nueva cuenta empresarial a nombre de Digital Apex LLC. Fotografié cada documento con mi teléfono. Grabé una conversación posterior en la que mis padres y Nathan discutían sobre el negocio. Guardé correos electrónicos que encontré en la computadora familiar, en los cuales papá mencionaba explícitamente que habían utilizado el dinero de Mackenzie porque ella siempre podría pedir préstamos como cualquier otro estudiante. Fui recopilando meticulosamente toda esta evidencia. Aún no sabía exactamente cómo la usaría, pero tenía claro que algún día me sería útil. También contacté con el servicio de asistencia legal de Yale para entender mis opciones. Lo que descubrí no fue alentador. Como la cuenta estaba a nombre de mis padres, legalmente tenía pocas posibilidades de actuar, a menos que pudiera probar que el dinero había sido designado explícitamente para mi educación bajo algún compromiso vinculante. Cuando regresé a Yale para el semestre de primavera, tenía un entendimiento completo de la magnitud de la traición de mis padres y una determinación cada vez más fuerte de encontrar la manera de hacer justicia. Lo que aún no tenía era un plan. Eso llegaría más adelante, gracias a una mentora inesperada y a una oportunidad que cambiaría todo. De vuelta en Yale, me sumergí aún más en mis estudios. Si no podía controlar mi situación financiera, al menos podía sobresalir académicamente. Me inscribí en los cursos más exigentes, me ofrecí como voluntaria para horas extra de laboratorio, y rara vez dormía más de 5 horas por noche. No era el método más saludable para sobrellevarlo, pero mantenía mi mente alejada de la traición. En mi clase avanzada de bioquímica, la profesora Sarah Wilson notó tanto mi dedicación como mi agotamiento. Mackenzie, ¿podrías quedarte un momento después de clase? Me pidió un día de febrero. Temía que fuera a decirme que debía aflojar un poco, que mi perfeccionismo estaba empezando a ser preocupante. En cambio, me ofreció una oportunidad. He estado observando tu trabajo este semestre, me dijo. Tienes una mente excepcional, especialmente para ver conexiones que otros pasan por alto. Estoy liderando un proyecto de investigación sobre catálisis enzimática para administración de fármacos dirigida, y creo que serías un gran aporte al equipo. Además, incluye un estipendio. El estipendio no era enorme, $200 por el semestre, pero era más de lo que ganaba en el comedor universitario, con mejores horarios. Lo más importante era la posibilidad de hacer un trabajo significativo en mi área de interés. Sería un honor, le respondí. Gracias por considerarme. No me agradezcas, replicó con una pequeña sonrisa. Esto no es caridad. Necesito mentes brillantes en este proyecto. Trabajar en el laboratorio de la profesora Wilson lo cambió todo. Por primera vez desde que descubrí la traición de mis padres, me sentía valorada por mi inteligencia y mi ética de trabajo. Los estudiantes de posgrado me trataban como a una igual, a pesar de mi estatus de estudiante de grado. La profesora Wilson me confiaba tareas cada vez más complejas y siempre escuchaba atentamente mis ideas. Una tarde, mientras analizábamos unos datos especialmente prometedores, me encontré contándole mi historia. No lo había planeado, simplemente salió, después de que ella me preguntara por qué alguien con tanto talento estaba trabajando en 3 empleos mientras intentaba mantener un GPA perfecto. Para mi sorpresa, no me ofreció lástima, sino perspectiva. Es una traición terrible, reconoció. Pero tengo que preguntarte, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Dejar que te destruya o usarlo como combustible? ¿A qué se refiere? Pregunté. Señaló el laboratorio a nuestro alrededor. La ciencia está llena de historias como la tuya.
Marie Curie trabajó como institutriz para financiar los estudios de medicina de su hermana antes de poder seguir los suyos. Incontables mentes brillantes han superado obstáculos económicos y la desaprobación familiar. La pregunta es, ¿cuál será tu historia? Sus palabras me golpearon de lleno. Hasta ese momento, había estado reaccionando ante la traición de mis padres, las limitaciones económicas y la injusticia de todo aquello. No había tomado el control de mi propio futuro, más allá de intentar sobrevivir. Estás demasiado enfocada en lo que te arrebataron, continuó la profesora Wilson. Empieza a pensar en lo que puedes crear. Esa noche no pude dormir. Mi mente hervía con una nueva perspectiva. Sabía que la startup de Nathan tenía altas probabilidades de fracasar. Había investigado lo suficiente para saber que su idea no era tan original y que sus conocimientos técnicos eran bastante limitados. Pero, ¿y si yo pudiera crear algo exitoso? Algo que no solo me asegurara un futuro financiero, sino que también demostrara a mis padres que apostaron por el hijo equivocado. Al día siguiente, me acerqué a la profesora Wilson con una pregunta. ¿La técnica de modificación enzimática que estamos desarrollando tiene aplicaciones comerciales más allá de la investigación actual? Ella se mostró interesada. Potencialmente, sí. ¿Por qué lo preguntas? He estado pensando en el sistema de direccionamiento de precisión. Si pudiéramos adaptarlo a formulaciones cosméticas, ¿no podría revolucionar la forma en que los ingredientes activos penetran en las capas específicas de la piel? La profesora Wilson reflexionó. Eso es bastante innovador. La industria cosmética siempre está buscando el próximo gran avance en sistemas de entrega de ingredientes. Durante las semanas siguientes, exploramos la idea con más profundidad. La técnica que estábamos desarrollando para aplicaciones médicas podría, con ciertas modificaciones, aplicarse a productos de cuidado de la piel, asegurando que los ingredientes activos llegaran exactamente a la profundidad adecuada del tejido cutáneo para lograr la máxima eficacia sin degradarse. Los productos actuales del mercado desperdiciaban gran parte de sus principios activos, que ni siquiera alcanzaban su destino. Deberías considerar patentar esta aplicación, me sugirió la profesora Wilson. Yale tiene una oficina de investigación cooperativa que ayuda a estudiantes y profesores a comercializar innovaciones. Al día siguiente, concerté una cita. El abogado de patentes con el que me reuní fue cautelosamente optimista. Es una aplicación novedosa con un potencial de mercado significativo, me dijo, después de revisar mi investigación preliminar. La universidad conservaría una parte de la propiedad intelectual, ya que la investigación se realizó aquí, pero tú, como innovadora, recibirías la mayor parte de los ingresos por licencias. Por primera vez, comencé a vislumbrar un camino hacia adelante que no involucraba deudas aplastantes ni años de sacrificios financieros. Pero necesitaba más que una patente, necesitaba conocimientos empresariales, conexiones y recursos. Yale, descubrí, también ofrecía eso. El Centro de Emprendimiento de la universidad ofrecía talleres, mentoría e incluso financiación inicial para proyectos de estudiantes. Me inscribí en absolutamente todo lo que ofrecía el Centro de Emprendimiento de Yale, absorbiendo conocimientos sobre modelos de negocio, análisis de mercado y estrategias de financiación. Allí conocí a Jordan Chin, un estudiante de MBA que quedó impresionado por mi innovación técnica y se ofreció a ayudarme a desarrollar un plan de negocio. Se nos unió también Liam Rodríguez, un estudiante de posgrado en química del laboratorio de la profesora Wilson, que creía firmemente en el potencial comercial de nuestro sistema de administración enzimática. Juntos fundamos Precision Dermal Science, una startup enfocada en revolucionar la entrega de ingredientes activos en productos para el cuidado de la piel. Nuestro primer producto sería un serum que, utilizando nuestra tecnología enzimática patentada, entregaría compuestos antienvejecimiento directamente a la capa de la piel donde serían más efectivos. La profesora Wilson nos presentó a la doctora Elizabeth Barnes, dermatóloga de la Facultad de Medicina de Yale, quien se convirtió en nuestra asesora científica. La doctora Barnes se mostró entusiasmada con nuestro enfoque. El mayor desafío en los productos dermatológicos es lograr que los ingredientes activos lleguen donde deben, nos explicó. Si vuestro sistema funciona como describen, podría ser revolucionario.
Con su guía, perfeccionamos nuestra formulación y realizamos pruebas de laboratorio a pequeña escala. Los resultados superaron incluso nuestras proyecciones más optimistas. Nuestro sistema lograba hacer llegar casi 5 veces más ingrediente activo a la capa objetivo de la piel en comparación con los productos líderes del mercado. Mientras tanto, yo seguía recopilando pruebas de cómo mis padres habían malversado mi fondo universitario. Descubrí que Digital Apex, la empresa de Nathan, había quemado cerca de $50.000 en apenas 6 meses, y lo único tangible que tenían era una página web incompleta y algunos diseños genéricos de logotipo. En marzo, papá transfirió otros $30.000 a la cuenta empresarial. A ese ritmo, todo mi fondo estaría agotado antes de que terminara mi segundo año de universidad. Pude haberlos confrontado en ese momento, pero algo me detuvo. Quizá fue el consejo de la profesora Wilson, de enfocarme en crear en lugar de lamentar lo perdido. Quizá era la emoción creciente que sentía por Precision Dermal Science. O quizá, simplemente, quería esperar hasta tener algo verdaderamente sólido que mostrarles, una prueba irrefutable de que apostaron al hijo equivocado. En abril, el Centro de Emprendimiento de Yale organizó su competencia anual de innovación. Jordan, Liam y yo inscribimos Precision Dermal Science, compitiendo contra otros 30 proyectos estudiantiles por un premio de $25.000 y la mentoría de empresarios y exalumnos exitosos. Trabajamos incansablemente en nuestra presentación, puliendo cada detalle y preparándonos para cualquier posible pregunta. Canalicé toda mi rabia, determinación y necesidad de validación en esa exposición. No se trataba solo de ganar una competencia, era mi forma de demostrar mi valor. El día de la presentación, me planté ante los jueces, un panel de inversores de capital de riesgo y emprendedores de renombre, y ofrecí la presentación más importante de mi vida. Expliqué la ciencia en términos accesibles, expuse el potencial de mercado con datos contundentes y detallé con claridad y confianza nuestra hoja de ruta para la comercialización. Cuando anunciaron a Precision Dermal Science como el proyecto ganador, casi no lo podía creer. Los jueces destacaron la combinación de verdadera innovación científica, una clara necesidad de mercado y la pasión de nuestro equipo como factores decisivos. Esa noche, mientras Jordan, Liam y yo celebrábamos nuestra victoria, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Nathan. Felicidades por tu premio de Feria de Ciencias. Por cierto, papá acaba de invertir otros 20.000 en Digital Apex. El mes que viene nos reuniremos con inversores de verdad. Sonreí para mí misma. Si él supiera que uno de los jueces de la competencia ya nos había puesto en contacto con su fondo de capital de riesgo para iniciar conversaciones sobre una posible inversión semilla. Si tan solo supiera que la doctora Barnes ya nos había presentado a 3 compañías cosméticas interesadas en nuestra tecnología. Si mis padres supieran que la hija a la que menospreciaron y estafaron estaba construyendo algo con mucho más potencial del que jamás imaginaron. Pero pronto lo sabrían. Ya no tenía prisa por enfrentarlos. Ahora quería esperar hasta tener algo realmente impresionante que exhibir. Algo que hiciera su traición aún más absurda en retrospectiva. Tal como me había dicho la profesora Wilson, estaba usando su traición como combustible. Y ese combustible estaba alimentando algo extraordinario. Llegó el verano, y con él una decisión. Me habían ofrecido una prestigiosa pasantía en una farmacéutica de San Francisco, la clase de oportunidad por la que muchos estudiantes de bioquímica matarían. Pero también tenía Precision Dermal Science, que necesitaba toda mi atención si quería tener éxito. Asume el riesgo, me aconsejó la profesora Wilson cuando acudí a ella. Las pasantías van y vienen, pero ¿cuántas veces tienes la oportunidad de construir algo que realmente sea tuyo? Rechacé la pasantía y solicité alojamiento de verano en Yale, usando parte del dinero del premio para cubrir los gastos. Jordan, Liam y yo alquilamos un pequeño local cerca del campus que convertimos en nuestra sede improvisada, con un laboratorio básico para continuar el desarrollo del producto. La firma de capital de riesgo que había mostrado interés tras la competencia concretó una inversión de $150.000 a cambio de un 10% de participación. Era un acuerdo justo que nos permitía mantener el control mientras obteníamos los recursos necesarios para acelerar nuestro progreso. Utilizamos el dinero de forma estratégica, presentamos la solicitud de patente,
mejoramos el equipamiento del laboratorio, encargamos pruebas clínicas formales de nuestro prototipo y contratamos a un consultor de marketing especializado en startups de tecnología cosmética. Evité volver a casa ese verano, diciendo a mis padres que tenía compromisos de investigación que me obligaban a quedarme en Yale. No era exactamente mentira. Lo que no les conté fue que esa investigación era para mi propia empresa, ni que vivía en un apartamento con agua corriente pero sin aire acondicionado porque cada dólar disponible iba destinado al negocio. Nathan vino a visitarme una vez, supuestamente para ver el campus, pero en realidad para presumir de los avances de Digital Apex. Estamos a esto de lanzar la versión beta, me dijo mientras tomábamos café en un local del campus. Las conexiones de papá han sido increíbles. Nos ha presentado a gente importante del mundo tecnológico en Boston. Eso es genial, le respondí, genuinamente curiosa por saber hasta dónde habían llegado. ¿Cuántos usuarios tienen ya registrados para la beta? Nathan se removió incómodo. Bueno, todavía estamos construyendo la lista de prelanzamiento, pero tenemos una estrategia de redes sociales increíble lista para arrancar. Traducción: 0 usuarios. Ningún producto funcional, solo muchos planes costosos y un capital que se agotaba rápidamente. Sentí un pequeño atisbo de tristeza debajo de mi resentimiento. Nathan no era una mala persona, solo alguien con privilegios y exceso de confianza. Y mis padres habían alimentado ese sentido de derecho, a costa mía. ¿Y tú?, preguntó Nathan, claramente queriendo cambiar de tema. ¿Sigues trabajando en los laboratorios por créditos extra? Sonreí. Algo así. No le conté nada sobre Precision Dermal Science. No mencioné la inversión de capital riesgo, ni los prometedores resultados clínicos preliminares, ni las 3 empresas cosméticas que estaban en negociaciones para posibles acuerdos de licencia. Que él, y a través de él mis padres, siguieran subestimándome. Cuanto más lo hicieran, más dulce sería la revelación. En agosto, alcanzamos un hito crítico. Las pruebas clínicas demostraron que nuestro sistema de administración superaba ampliamente a todas las soluciones existentes en el mercado. Teníamos pruebas científicas sólidas de que nuestra tecnología funcionaba. Jordan aprovechó estos datos para concertar reuniones con ejecutivos de empresas líderes en cuidado de la piel. En una de las reuniones más prometedoras, el director de I+D de un gran conglomerado cosmético se inclinó hacia adelante tras nuestra presentación y dijo: «Esto es exactamente lo que estábamos buscando. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de términos de licencia?» De repente, nos enfrentábamos a una decisión crucial: licenciar nuestra tecnología a marcas ya establecidas o desarrollar y comercializar nuestra propia línea de productos. Cada camino tenía ventajas y riesgos. Licenciar significa ingresos inmediatos con poca inversión adicional, argumentaba Jordan durante una de nuestras sesiones estratégicas. Podríamos ser rentables en cuestión de meses. Pero desarrollar nuestra propia marca nos permite controlar cómo se usa y se comercializa la tecnología, replicaba Liam. Y potencialmente obtener retornos mucho mayores a largo plazo. Escuché ambas perspectivas, sopesándolas cuidadosamente. Entonces pensé en lo que me había impulsado hasta ese punto, no solo el deseo de éxito financiero, sino la necesidad de crear algo significativo que validara mi propio valor. ¿Y si hacemos ambas cosas?, propuse. Licenciamos la tecnología para aplicaciones específicas y así generamos ingresos inmediatos, pero nos reservamos los derechos para desarrollar nuestra propia línea exclusiva. Era una estrategia ambiciosa, que requeriría negociaciones cuidadosas y contratos blindados. Pero con la habilidad empresarial de Jordan y nuestra creciente red de asesores, era factible. Para septiembre, cuando comencé mi segundo año, Precision Dermal Science había asegurado su primer acuerdo de licencia con una marca premium de cuidado de la piel, lo que nos proporcionó un pago inicial de 6 cifras, además de regalías por futuras ventas. Además, estábamos en negociaciones avanzadas con otras 2 empresas interesadas en acuerdos similares. La tensión financiera que había marcado mi primer año universitario desapareció de golpe. Pude reducir mis horas de trabajo y enfocarme más en mis estudios y en el negocio. Me mudé a un apartamento mejor fuera del campus,
con aire acondicionado y espacio suficiente para montar una pequeña oficina en casa. Mientras tanto, seguía monitoreando la situación de Digital Apex desde la distancia. A través de conversaciones casuales con Nathan y preguntas estratégicas a mis padres, descubrí que el lanzamiento beta se había retrasado varias veces por problemas técnicos. El desarrollador de India había entregado un código deficiente, los supuestos inversores de Boston habían declinado participar, y mis padres ya habían invertido casi $120.000, 4/5 partes de mi fondo universitario, en un proyecto que claramente se desmoronaba. Solo está tardando un poco más de lo esperado, insistía mamá en una de nuestras llamadas. Todas las startups enfrentan obstáculos, pero tu padre y yo seguimos creyendo en la visión de Nathan. Me mordí la lengua, resistiendo la tentación de señalar que nunca mostraron semejante paciencia con mis propios desafíos académicos. A medida que el otoño daba paso al invierno, Precision Dermal Science seguía ascendiendo. Nuestra solicitud de patente avanzaba sin problemas, los ingresos por licencia superaban nuestras proyecciones y habíamos comenzado el desarrollo de nuestro producto insignia, un revolucionario serum antienvejecimiento que exhibiría todo el potencial de nuestra tecnología. La profesora Wilson, que se había convertido en algo más que una mentora, comentó el cambio que veía en mí. «Estás diferente este año», me dijo una tarde después del laboratorio. «Más segura, más enfocada. Me siento diferente», admití. Como si por fin estuviera construyendo algo que no pueden arrebatarme. Ella asintió con comprensión. Dicen que el éxito es la mejor venganza. Pero espero que descubras que también es una recompensa en sí misma, más allá de cualquier ajuste de cuentas con tu familia. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Estaba construyendo Precision Dermal Science por los motivos correctos? Mi motivación seguía siendo principalmente demostrarles a mis padres cuán equivocados estaban. Durante las siguientes semanas, medité sobre esta pregunta. La verdad era más compleja que una simple venganza. Sí, quería mostrarles la magnitud de su error. Pero también había descubierto una auténtica pasión por el emprendimiento, por ver una idea transformarse en realidad, por resolver problemas de forma innovadora, por crear valor donde antes no existía nada. Quizá el mayor regalo de la traición de mis padres fue haberme empujado a descubrir esta faceta de mí misma mucho antes de lo que lo habría hecho de otro modo. En diciembre, mientras me preparaba para volver a casa por las vacaciones navideñas, Precision Dermal Science alcanzó otro hito. Teníamos listo nuestro primer producto oficial, elegantemente envasado en frascos de vidrio con nuestro logotipo grabado en plata. Guardé uno cuidadosamente en mi maleta, sin saber aún si se lo mostraría a mi familia, pero queriendo estar preparada por si llegaba el momento oportuno. La empresa ya estaba valorada en $2,1 millones según nuestra última ronda de inversión, en la que habíamos recaudado $300.000 adicionales para el desarrollo de producto y marketing. Mi participación accionaria equivalía a un patrimonio de más de $800.000 en papel, más de 5 veces lo que contenía mi fondo universitario original. Todo esto había ocurrido en menos de un año, mientras Digital Apex de Nathan había consumido la mayor parte de mi dinero sin nada sustancial que mostrar. Mientras el tren se acercaba a Boston, sentí una mezcla extraña de emociones, ira por la traición de mis padres, orgullo por lo que había logrado pese a su falta de fe, tristeza por una relación familiar posiblemente irrecuperable, y una serena determinación de, por fin, poner todo sobre la mesa. El tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. Estaba lista para enfrentar a mis padres con su traición, y con mi éxito. Solo necesitaba elegir el momento perfecto, uno que tuviera el mayor impacto posible y les dejara claro, sin espacio para minimizar o despreciar lo que había construido. Ese momento llegaría antes de lo esperado, impulsado por la desesperación de Nathan y por la creciente conciencia de mis padres de que habían apostado por el hijo equivocado. La primera señal de que algo iba mal apareció cuando papá me recogió en la estación de tren conduciendo el viejo sedán, no el nuevo SUV que había usado la última vez que lo vi. He tenido que reducir un poco, explicó vagamente cuando comenté el cambio. Solo estoy siendo prudente con las finanzas. La casa también se sentía diferente. Los muebles nuevos seguían allí, pero había una tensión en el ambiente que se podía palpar. La sonrisa de mamá parecía forzada cuando me abrazó. Nathan, por su parte,
brillaba por su ausencia. ¿Dónde está Nathan? Pregunté mientras desempacaba en mi habitación. Oh, está reunido con unos socios de negocios, respondió mamá, con un tono artificialmente alegre. Estará en casa para la cena. La cena fue un asunto tenso. Papá revisaba constantemente su teléfono. Mamá hablaba de forma extraña sobre los vecinos y familiares, evitando cualquier tema sustancial. Cuando Nathan finalmente llegó, tenía los ojos enrojecidos y los hombros caídos, claramente derrotado. ¿Cómo fue la reunión? Preguntó papá de inmediato. Nathan se dejó caer en una silla. ¿Cómo crees que fue? Igual que todas las demás. Interesante concepto, pero no suficientemente diferenciado de otras plataformas. Vuelvan cuando tengan una base sólida de usuarios, repitió, imitando el tono condescendiente de los inversores. Mamá intentó consolarlo, acariciándole la mano. Simplemente no ven tu visión, cariño. No, mamá, respondió Nathan con amargura. Sí la ven. Lo que pasa es que no creen que valga nada. Y, a estas alturas, ni yo mismo lo creo. El rostro de papá se endureció. Hemos invertido demasiado como para rendirnos ahora. ¿Invertido? Nathan soltó una risa amarga. ¿Quieres decir desperdiciado? $140.000 por el desagüe. El desarrollador desapareció con la mitad y entregó un código basura. La agencia de marketing nos cobró una fortuna por publicaciones en redes sociales que no generaron ningún interés. ¿Y el supuesto asesor de negocios que contrataste? Su gran consejo fue que pivotáramos hacia blockchain, sea lo que sea que eso signifique. Permanecí en silencio, absorbiendo aquella confirmación de lo que ya sospechaba. Digital Apex había fracasado estrepitosamente, consumiendo casi todo mi fondo universitario en el proceso. Quizá deberíamos hablar de esto después, sugirió mamá, lanzándome miradas nerviosas. ¿Por qué? Replicó Nathan. Mackenzie ya sabe que perdimos su fondo universitario en una mala inversión, ¿verdad? Eso es lo que le dijeron. La habitación quedó en un silencio absoluto. Papá carraspeó. Nathan, basta. Pero Nathan, impulsado por su propia decepción y culpa, no pudo detenerse. Ella no sabe que fue para Digital Apex. Que tomaron su dinero de Yale y me lo dieron a mí. Me miró directamente, con una mezcla de desafío y vergüenza en los ojos. Bueno, ahora lo sabes, Mac. Apostaron por el hijo equivocado. Mamá rompió en llanto. Papá comenzó a gritarle a Nathan por su falta de discreción. Nathan le gritaba de vuelta que nunca había querido ese dinero manchado desde el principio. Yo me mantuve serena, observando cómo se desataba el caos. No era el enfrentamiento que había planeado, pero quizá era mejor así, crudo y sin guión, con la verdad finalmente expuesta por sus propias bocas. Cuando los gritos se apagaron, hablé por primera vez desde la revelación. Ya lo sabía. Los tres se giraron para mirarme. ¿Qué quieres decir con que lo sabías? Preguntó papá. Los escuché hablar la Navidad pasada. Sobre Digital Apex, sobre cómo tomaron mi fondo universitario para invertir en el verdadero futuro de Nathan, mientras yo podía endeudarme como cualquier otro estudiante. Mi voz era firme, controlada. Encontré los extractos bancarios que mostraban las transferencias de mi cuenta al negocio de Digital Apex LLC. Los oí menospreciar mi educación como simples habilidades de libro, mientras elogiaban el talento empresarial de Nathan. El rostro de mamá se puso pálido. Mackenzie, podemos explicarlo. No hace falta, la interrumpí. Lo entiendo perfectamente. Tomaron una decisión calculada. Priorizaron el negocio de Nathan sobre mi educación. Me mintieron descaradamente diciendo que el dinero se había perdido en una estafa. Me vieron luchar para conseguir préstamos, trabajar en 3 empleos, y ni una sola vez mostraron remordimiento. Y ahora están molestos porque su gran plan fracasó. El rostro de papá adoptó una expresión defensiva. Intentábamos hacer lo mejor para los dos. ¿El mejor futuro? ¿Para qué? ¿Para ganar millones? Lo interrumpí. ¿Basados en qué experiencia? ¿Qué investigación de mercado? ¿Qué propuesta de valor única?
¿O simplemente asumieron que, como Nathan es carismático y hombre, triunfaría naturalmente en los negocios mientras yo debía agradecer mis préstamos estudiantiles? No es justo, protestó mamá, débilmente. ¿No es justo? Me reí. ¿Quieren hablar de lo que no es justo? Entonces, saqué de mi bolso el frasco elegante que contenía la muestra de nuestro sérum, y lo coloqué sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Nathan. Esto, dije con un orgullo tranquilo, es el primer producto de precisión Dermal Science. Mi empresa. Hubo un momento de silencio confuso. ¿Tu empresa?, repitió papá. Sí. La startup que cofundé la pasada primavera tras ganar la competencia de innovación de Yale. Hemos desarrollado una tecnología enzimática propia que revoluciona la forma en que los ingredientes activos son entregados en productos de cuidado de la piel. Ya hemos cerrado 3 acuerdos de licencia con grandes empresas cosméticas. Hemos recaudado $450.000 en capital de riesgo y, según nuestra última valoración, la empresa vale $2,1 millones. Sus expresiones atónitas habrían sido cómicas en otras circunstancias. Eso es increíble, Mackenzie, balbuceó mamá. ¿Por qué no nos lo habías contado? ¿Por qué lo haría?, respondí. Dejaron claro que no creían en mi potencial. Literalmente robaron mi futuro para apostarlo por Nathan. ¿Por qué iba a compartir mi éxito con quienes me traicionaron por completo? Nathan observaba el frasco con un respeto que no había mostrado antes. Esto es real. Has construido una empresa de verdad. Más real que Digital Apex jamás fue, confirmé. Tenemos clientes, productos funcionales y un modelo de negocio sostenible. La expresión de papá cambió de shock a cálculo. Prácticamente podía ver cómo su mente reevaluaba mi valor dentro de la familia. Bueno, esto es una noticia maravillosa, dijo, intentando sonar orgulloso y comprensivo. Siempre supe que tenías potencial empresarial, Mackenzie. Eso lo heredaste de mí. Deberíamos hablar sobre cómo aprovechar nuestras conexiones familiares para ayudarte a expandir. Su audacia era asombrosa. No pude evitar reír. Voy a ser muy clara, dije, mirándolo directamente a los ojos. Ustedes no tendrán absolutamente nada que ver con Precisión Dermal Science. No obtendrán beneficios. No darán consejos. No reclamarán ningún mérito. Lo que sí harán, continué, es devolver cada centavo de mi fondo universitario. La fachada de interés de papá se esfumó. Ahora, espera un momento, protestó. Ese dinero estaba legalmente a nuestro nombre. Sí, lo interrumpí. Soy plenamente consciente de la situación legal. He consultado con abogados. Y aunque quizá no tenga un caso sólido por fraude, tengo más que suficiente material para contar una historia contundente. Imaginen cómo se vería. Unos padres exitosos roban el fondo universitario de su hija para financiar el fracaso empresarial de su hijo, la obligan a endeudarse, le mienten, y después intentan adjudicarse el mérito cuando ella triunfa por sí sola. Mamá se llevó las manos a la boca, horrorizada. No harías algo así, no nos humillarías en público. ¿Por qué no?, respondí. Ustedes no tuvieron problema en humillarme en privado. Pero estoy dispuesta a ser razonable. Devuélvanme íntegros los $150.000 del fondo universitario y consideraré el asunto cerrado entre nosotros. Eso es chantaje, farfulló papá. No, lo corregí con firmeza. Eso son consecuencias. Y es una oferta generosa, considerando lo que hicieron. Para mi sorpresa, Nathan habló en mi defensa. Tiene razón, papá. Le debemos ese dinero. Te lo he estado diciendo desde el principio. Se volvió hacia mí. Lo siento, Mac. No sabía que te habían mentido sobre el destino del dinero. Creí que lo habías aceptado. Aún no estaba lista para absolver completamente a Nathan, pero agradecí que reconociera la injusticia que se me había hecho. No tenemos ese dinero disponible ahora mismo, admitió papá, visiblemente contrariado. La mayor parte de nuestros ahorros líquidos se fue en Digital Apex. También soy consciente de eso, respondí. Por eso preparé un acuerdo de pago.
Saqué un documento de mi bolso y lo deslicé por la mesa. 5 años, con intereses razonables. Pagos mensuales que no los arruinarán, pero que me garantizarán recuperar lo que es mío. Papá hojeó los términos, su expresión se oscureció. ¿Y si nos negamos? Entonces contaré mi historia a todos, le respondí sin pestañear, a tus colegas, tus amigos, tus compañeros de golf, el club de lectura de mamá, la familia extendida. Tengo grabaciones, estados bancarios, correos electrónicos, todo documentando lo que hicieron y cómo lo justificaron. Estoy segura de que a la abuela le resultará especialmente interesante saber cómo apostaron el futuro de su nieta. La mención de su suegra, quien siempre había defendido la importancia de la educación y el trato justo hacia los hijos, hizo que papá se estremeciera visiblemente. Un tenso silencio llenó la habitación. Finalmente, papá tomó el bolígrafo. Tendremos que revisarlo con nuestro abogado, dijo, rígidamente, mientras firmaba el documento. Por supuesto, respondí. Les daré el contacto del mío. Después de firmar, mamá intentó una reconciliación. Mackenzie, espero que algún día puedas perdonarnos. De verdad creímos que estábamos tomando la mejor decisión para la familia. No, la corregí con suavidad. Tomaron la mejor decisión para Nathan, a mi costa. Y llevan haciéndolo toda la vida. La diferencia es que, esta vez, me negué a ser el sacrificio. Esa noche, mientras me acostaba en la habitación de mi infancia, probablemente por última vez, sentí una inesperada sensación de paz. El enfrentamiento no había salido como lo planeé, pero quizá había salido como debía. La verdad había salido a la luz. La responsabilidad había sido asumida. Y yo me había defendido de un modo en que nunca antes me había atrevido. A la mañana siguiente, recibí un correo de la Oficina de Ayuda Financiera de Yale. Alguien había hecho una donación anónima de una beca destinada a estudiantes de bioquímica con aspiraciones emprendedoras. La beca cubriría el resto de mi matrícula y gastos durante los próximos 2 años y medio. Nunca lo confirmé, pero sospeché firmemente que Nathan estaba detrás de ese gesto. Su intento de enmendar, usando los pocos ahorros personales que había logrado reunir. No borraba la traición, pero sugería que quizás existía la posibilidad de que él creciera más allá de la persona con privilegios que nuestros padres habían formado. En cuanto a mamá y papá, cumplieron con el acuerdo de pago. Aunque nuestra relación se mantuvo distante y formal, hay traiciones demasiado profundas como para simplemente perdonar y olvidar. Con el tiempo, establecimos un nuevo tipo de relación, una basada en límites claros y respeto mutuo, en lugar de confianza ciega y expectativas incumplidas. Y Precisión Dermal Science siguió prosperando, superando todas mis expectativas. Eventualmente atrajo la atención de un gran conglomerado de belleza que adquirió la empresa por $28 millones, 3 años después de su fundación. Mi parte de los beneficios fue suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles, comprar una casa cómoda en Cambridge y crear una fundación que otorgaba becas a estudiantes cuyos padres no habían apoyado sus sueños educativos. La dolorosa traición que alguna vez amenazó con descarrilar mi futuro terminó siendo el motor que me lanzó hacia un éxito mayor del que jamás había imaginado. A veces, las peores cosas que nos ocurren se convierten en los catalizadores de nuestros mayores logros. 3 años después de aquella confrontación navideña, me encontraba de pie en el campus de Yale, con toga y birrete, diploma en mano. El camino hasta ese momento había sido cualquier cosa menos tradicional, pero precisamente por sus desafíos, resultaba aún más significativo. 6 meses antes, Precisión Dermal Science había sido adquirida por uno de los mayores conglomerados de belleza del mundo por $28 millones. La tecnología que desarrollamos ahora formaba parte de toda una línea de productos cosméticos premium, y nuestros nombres figuraban como los inventores. La empresa nos había mantenido como consultores durante la transición, permitiéndome completar mi carrera mientras seguía participando en la evolución de nuestra innovación. Mientras escaneaba la multitud de familias orgullosas, vi una cara familiar. Nathan, ahora con 22 años y muy distinto del joven arrogante que una vez fue, se abría paso entre la gente hacia mí. «Felicidades, Mac», me dijo, ofreciéndome un abrazo algo tímido.
No me lo habría perdido por nada. Nuestra relación había experimentado una transformación lenta pero significativa. Tras el fracaso de Digital Apex y mi enfrentamiento con nuestros padres, Nathan se vio obligado a enfrentar su propio rol en la traición. Había ingresado a un community college, conseguido un trabajo en una empresa tecnológica local y, poco a poco, desarrollado una comprensión más realista de lo que realmente implicaba el éxito. Gracias por venir, le respondí, genuinamente feliz de verlo. ¿Mamá y papá vinieron también? Negó con la cabeza. Me pidieron que te diera sus felicitaciones. Papá tiene un torneo de golf y mamá, bueno, ya sabes. Asentí, sin sorprenderme. Mis padres habían cumplido con su obligación financiera. El fondo universitario había sido reembolsado por completo según nuestro acuerdo. Pero la reconciliación emocional seguía siendo esquiva. Les resultaba difícil relacionarse conmigo ahora que la dinámica de poder había cambiado de forma tan drástica. La hija que alguna vez despreciaron por ser solo inteligente con los libros ahora era financieramente independiente y profesionalmente respetada de un modo que no podían comprender del todo. Está bien, lo tranquilicé. Me basta con que tú estés aquí. Más tarde, durante una pequeña cena de celebración con Jordan, Liam, la profesora Wilson y algunos amigos cercanos, Nathan alzó su copa para brindar. Por mi hermana, dijo, quien me enseñó la lección más dura y más importante de mi vida, que el verdadero éxito se construye con esfuerzo genuino, no con privilegios ni atajos. Sentí una oleada de emoción al escuchar sus palabras. El camino nos había transformado a ambos. A mí, en alguien más segura y resiliente. A él, en alguien más humilde y reflexivo. Después de graduarme, utilicé parte de las ganancias obtenidas por la adquisición de la empresa para fundar la Second Chance Scholarship Foundation, una organización que otorga apoyo financiero a estudiantes cuyas familias les han retirado, o nunca les ofrecieron, los recursos para perseguir sus sueños educativos. La declaración de misión de la fundación incluía una frase que se había convertido en algo así como mi mantra personal. A veces, nuestros mayores tropiezos se convierten en la base de nuestros éxitos más significativos. Con el tiempo, mis padres y yo desarrollamos una relación más funcional, aunque algo distante. Las reuniones familiares anuales ya no estaban marcadas por la tensión y los secretos, aunque existía un reconocimiento tácito de que ciertas traiciones, una vez cometidas, nunca se pueden reparar del todo. Papá, de vez en cuando, intentaba adjudicarse el mérito de mi espíritu emprendedor. Esa visión de negocios la sacó de mí, decía al presentarme ante sus amigos. Aprendí a sonreír educadamente y cambiar de tema en lugar de corregirlo públicamente. Su necesidad de validación decía más sobre él que sobre mí. Mamá, en cambio, hacía esfuerzos más sinceros por reconstruir el vínculo. Me enviaba tarjetas con mensajes reflexivos y, de vez en cuando, me llamaba solo para saber cómo estaba. En una de esas llamadas, finalmente me ofreció la disculpa directa que durante tanto tiempo había esperado. Nos equivocamos, Mackenzie, dijo simplemente. Creímos saber que era lo mejor, pero estábamos cegados por nuestros propios prejuicios y expectativas. Lamento no haber creído en ti como debimos hacerlo. Gracias por decirlo, respondí, sintiendo como se aliviaba un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba. Significa mucho para mí. Nathan, mientras tanto, había encontrado su propio camino. Completó un grado asociado en informática y descubrió que tenía un talento genuino para el diseño de experiencia de usuario. Ahora trabajaba en una empresa de desarrollo de aplicaciones y estudiaba por las noches para obtener su licenciatura. Hablábamos con regularidad. Incluso invertí en un pequeño proyecto paralelo que estaba desarrollando, no por obligación, sino porque genuinamente veía potencial en su idea. La profesora Wilson se había convertido en una auténtica mentora y amiga. Con frecuencia me invitaba a regresar a Yale para hablar a sus estudiantes sobre la intersección entre ciencia y emprendimiento. Durante una de esas visitas, compartió conmigo una observación que resumía perfectamente mi camino. ¿Sabes qué hace tan poderosa tu historia? Me preguntó mientras caminábamos por el campus que, en su día, pensé que sería mi ruina. No es solo que superaste la adversidad.
Es que te negaste a permitir que esa adversidad definiera quién eres o limitara lo que creías posible. Sus palabras resonaron profundamente en mí. La traición, al principio, se sintió como el final de mis sueños. En cambio, se convirtió en el detonante de sueños que ni siquiera sabía que podía imaginar. La seguridad financiera que obtuve tras la venta de la empresa me dio libertad. Pero fue la confianza ganada al construir algo desde cero lo que realmente me transformó. Ya no temía perder recursos o apoyos, porque sabía que podía generarlos por mí misma. Al mirar hacia atrás, comprendí que la traición de mis padres, por dolorosa que fue, contenía un regalo inesperado. Si me hubieran apoyado como prometieron, quizá habría seguido un camino mucho más convencional. Título en Yale, trabajo prestigioso, avance profesional gradual. Sus acciones me forzaron a descubrir antes mi propia capacidad de innovación y resiliencia. Eso no justifica lo que hicieron. La ruptura de la confianza fue real y profundamente dañina. Pero he aprendido que seguir adelante no requiere fingir que el pasado no existió, sino extraer las lecciones y dejar atrás el resentimiento. Si tú estás atravesando una traición similar, sea de parte de tu familia, amigos o colegas, recuerda esto. Sus acciones revelan sus limitaciones, no las tuyas. Las personas que deberían haber creído en ti pueden fallarte, pero eso no determina de lo que eres capaz. A veces, quienes más deberían apoyarte se convierten en los obstáculos que debes superar para alcanzar tu verdadero potencial. La verdadera victoria no es simplemente demostrar que estaban equivocados, aunque admito que eso es bastante satisfactorio. La verdadera victoria es construir una vida tan alineada con tus talentos auténticos y tus valores, que su aprobación se vuelve irrelevante. ¿Alguna vez alguien te subestimó o traicionó tu confianza, solo para que eso te impulsara hacia un mayor éxito? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. No olvides darle me gusta a este vídeo si conectaste con mi historia. Suscríbete para más lecciones reales de vida y comparte este vídeo con quien necesite escuchar que los tropiezos pueden convertirse en lanzaderas hacia algo mejor. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces, las peores traiciones nos conducen a los mejores comienzos.